Germán Orizaola, investigador de la Universidad de Oviedo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Te voy a lanzar una pregunta en la que les voy a pedir también a todos los que nos escuchan que imaginen una situación en la que una persona de repente aparece junto a la estación, frente a la central nuclear de Chernóbil sin tener conocimiento del accidente nuclear del año 86 y aparece en el año 2021 en mitad del bosque. ¿Qué es lo que encontraría diferente a lo que nos podemos imaginar? En la inmensa mayoría de sitios no se daría cuenta de dónde está. Salvo que acabase llegando a una zona de una carretera y viera una pequeña señal del símbolo radioactivo que hay en muy pocos sitios de lo que es la zona de exclusión de Chernóbil, o se encontrase con algún resto de un edificio, de una casa abandonada o algo así, no se daría cuenta de dónde está. Es decir, estaría en mitad de un bosque y a nada que estuviese y tuviera un poco de suerte, le pasaría un alce cerca. Es lo que vería. La sensación sería muy similar a si estuviera en un bosque polaco que no se vio afectado por el accidente. Y cuando escuchamos aquellas sentencias de no hace tanto tiempo en la que se afirmaba que un lugar como Chernóbil, después de ese famoso accidente nuclear, permanecería inevitable por miles y miles de años, ¿hablábamos de humanos o no consideramos la capacidad de la naturaleza para mantener con vida cualquier espacio que nosotros nos imaginábamos que no se pudiese habitar? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que esa referencia, que parte del momento del accidente, del año 86, hace 35 años, estaba inicialmente destinada a población humana, fundamentalmente. Pero en el fondo, quiero decir, población humana, somos vertebrados y como vertebrados tenemos ciclos de vida muy similar al que puede tener un oso. Entonces creo que se extendía a todas las formas de vida, al menos formas de vida, digamos, vertebrados, para entendernos. Pero como digo, es algo que se dijo en el año 86, que se ha ido arrastrando y que es cierto que se sigue escuchando, ¿no? No es que esa zona va a ser inhabitable por 20.000 años. No lo es. O sea, nunca ha dejado de ser habitable y nunca ha dejado de estar habitada, de hecho, ni tan siquiera por humanos. No viven las 300 y pico mil personas que vivían allí, pero a día de hoy siguen viviendo 2.000, 3.000 personas dentro de la zona de exclusión, que son trabajadores todavía de la central nuclear, que viven allí. Y yo cuando voy me quedo allí, me quedo en uno de los hostales, en uno de los hoteles que hay dentro de la zona de exclusión. Es decir, no es inhabitable, ni mucho menos para nosotros. Y para la fauna, pues muchísimo menos, ¿no? Como todos los trabajos que van saliendo y que se han ido haciendo en estos 30 años, la zona de exclusión, de hecho, es que ahora es una reserva natural de gran importancia, con una cantidad de especies amenazadas inmensa, y es una prueba clarísima de que no es inhabitable, ni mucho menos. ¿Qué es lo que ha pasado con la radioactividad en estas décadas desde el accidente? Creíamos saberlo todo acerca de lo que iba a permanecer, esos niveles y que iban a ser peligrosos para la salud y, sin embargo, la evolución ha sido otra. Porque ahora mismo, ¿cuál es la situación actual? Yo creo que parte de desconocimiento, pero no de desconocimiento de la gente que sabía de esto. Para que la gente que sabía de esto, como suele ocurrir y cada vez más, o no se le hace caso o se le ignora, ¿no? Y cualquiera te habla de esos 20.000 años, ¿no? La radiactividad es como es, son compuestos que se van desintegrando y que se van transformando en compuestos no radiactivos con el tiempo. Es una contaminación muy distinta a otros tipos de contaminación que permanece. Entonces, lo que ha ocurrido es que ahora mismo tenemos el 10% de todo el material radiactivo que se liberó en el accidente. Solo queda el 10%. Es decir, había una reducción radical de lo que se emitió a día de hoy. Ese es el primer punto, porque muchos compuestos se degradan, ¿no? El yodo, por ejemplo, yo siempre lo digo, cuando oímos hablar de radiactividad, oímos de yodo, de las pastillas de yodo. Es uno de los isótopos más peligrosos que existen, el yodo 131, cuando hay un accidente de este tipo. Pero es un compuesto que representaba un porcentaje muy importante en el momento del accidente y que desaparece en un par de meses. Tiene una vida
tiene un periodo de desintegración tan corto, que son aproximadamente una semana, y que claro, cuando pasan 2 meses, es decir, para el verano de 1986, todo el yodo radioactivo había desaparecido de Chernobyl. Entonces, en primer lugar, hay que darse cuenta de eso. En segundo lugar, Chernóbil, siempre lo digo, la zona de exclusión es inmensa. Es la mitad de la provincia de Madrid, es el tercio de la provincia de Asturias, son 4.500 kilómetros cuadrados. Y sobre esa superficie, la contaminación en el momento del accidente se distribuyó de manera muy heterogénea. Hay zonas que recibieron una dosis muy alta, hay zonas que no recibieron absolutamente nada, o prácticamente nada. Entonces, esas zonas que recibieron muy poca contaminación, 30 años después no tienen nada, tienen la misma que tengo yo aquí ahora mismo en el despacho. Es decir, todo eso va sumando y hace que ahora, 35 años después, las zonas con alta contaminación sean muy pequeñitas. Como decía antes, si toda la zona de exclusión es la mitad de la provincia de Madrid, ni tan siquiera, digamos, la casa de campo sería una zona de alta contaminación, por entendernos. Y todos esos criterios para zonas de exclusión, límites de seguridad, ¿no se han ido modificando a lo largo de los años viendo la realidad? ¿O te da la sensación de que Chernóbil ya permanece prácticamente como una señal de alarma para otros accidentes? No se han modificado, de hecho se modificaron inicialmente para incluir unas zonas que no estaban incluidas y que sí habían recibido contaminación. Lo que ocurre con la zona de exclusión es que se delimita a partir de unos criterios que había en aquellos tiempos en la Unión Soviética para el caso de accidentes. Son esas franjas que hemos oído de los 10 kilómetros, de los 30 kilómetros. Entonces se generaron esas franjas, si bien gran parte de la superficie en esos 30 kilómetros, sobre todo al sur de la central, se vio muy poco afectada por el accidente. Pero había esa serie de criterios, se aplicaron y lo que no se ha hecho es reducir la zona de exclusión. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ahora mismo tampoco hay un gran interés, ¿no? Una vez que se evacuó la gente, se movió y se dio cuenta de cómo era la situación, digamos 5 años después, el gran interés que tenía la zona era un interés ligado a la central nuclear. Cuando eso desaparece en gran medida, repoblar la zona, no hay de qué vivir en esa zona. Podría ser otra vez agricultura, pero no es lo más recomendable, a pesar de que las dosis sean muy bajas, pues hacer agricultura en la zona. Con lo cual tampoco tiene un interés especial desde ese punto de vista. Y quizás sí lo tiene, y lo estamos viendo cada vez más, desde el punto de vista del turismo. Un turismo de catástrofes, de memoria, y quizá dentro de poco también un turismo de naturaleza. ¿Pero qué nos enseña el episodio de Chernobyl respecto, por ejemplo, a la utilización de la energía nuclear? Es algo que, como te decía anteriormente, queda ahí como un aviso para navegantes. Hombre, yo creo que todos los accidentes que ha habido, cualquier accidente que hay en un accidente de avión, todos los accidentes ayudan a mejorar un sistema. Ahora tenemos airbags en los coches y los cinturones son mejores, y cuando empezaron no había airbags, no había cinturones, ¿no? Cualquier accidente ayuda a que se mejore un sistema. Los accidentes que han ocurrido en las centrales nucleares, incluso esos incidentes pequeños que hay a veces que oímos, siempre ayudan a mejorar, a que un sistema de control funcione mejor, sea más efectivo, lo que sea. Entonces, el accidente en Chernóbil, lo mismo que el accidente que hubo en Fukushima hace 10 años, yo creo que sí que han contribuido a que mejore la seguridad de las centrales nucleares. Y sí, seguro que han contribuido a que mejore cómo reaccionamos ante un accidente o un incidente de ese estilo. Yo creo que eso, hombre, lo que yo creo que también ha quedado claro, lo que decíamos, cuando esperábamos que con un accidente de la enorme magnitud que fue el de Chernóbil dejase una zona devastada por miles de años, nos damos cuenta de que no, de que eso no funciona así. Entonces, yo no sé si ha cambiado la percepción que la sociedad tiene respecto a una central nuclear, a un accidente nuclear o algo así. Creo que debería cambiar, pero no creo que haya cambiado, no creo que haya calado. Bueno, la magnitud del accidente fue gravísima inicialmente, pero el medio y el largo plazo son mucho menos graves de lo que quizá todo el mundo se imagina, de que todo el mundo se imaginaba y que se sigue imaginando ahora. Tal vez estemos pensando en las consecuencias que pueda tener un accidente nuclear o simplemente los efectos de la radioactividad,
y sean mucho mayores los efectos en la vida que el que aumente un grado la temperatura debido al cambio climático. Quiero decir, eso es indudable. Quiero decir, toda la oposición, digamos, a la energía nuclear, vamos, quiero decir, hubiese sido mucho más interesante que esa oposición se hubiese hecho frente a los combustibles fósiles. Es decir, lo que está matando realmente a la gente a día de hoy, matando literalmente por cuestión de contaminación, y lo que nos está metiendo en un problema bien grave asociado al cambio climático, es la utilización de combustibles fósiles. No solo de carbón, no solo de petróleo, de gas. Y seguimos utilizando gas, seguimos quemando gas. Y parece ser que la vía de seguir produciendo energía es a través de la quema de gas. Eso es lo que está matando a la gente. Es decir, hay datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de muertos que genera la contaminación por quema de combustibles fósiles. Estamos hablando de millones de personas. Eso está órdenes de magnitud lejos de cualquier accidente, de cualquier evaluación que se haya hecho del accidente de Chernóbil o similares. A mí muchas veces me lo preguntan. Yo a lo que estoy radicalmente opuesto es a que sigamos utilizando combustibles fósiles. Tú como divulgador que eres, ¿por qué cuesta tanto que ese mensaje cale? No ya entre la sociedad, sino entre los dirigentes. Si nos dirigimos a un desastre por culpa del cambio climático, ¿por qué no frenar esa carrera? Pues yo no lo entiendo realmente, porque está bien claro, quiero decir, está bien claro hacia dónde nos dirigimos, está bien claro cuál es la causa. Y no acabo de entender por qué la respuesta es tan mínima, ¿no? tan de pequeños detalles y a veces, de hecho, en dirección contraria. Vamos a poner nuevas plantas de biomasa, ¿no? La biomasa está liberando CO2. Vamos a utilizar gas natural, que se llama. No, gas natural está generando CO2. No lo entiendo porque quiero decir, es muy evidente, es muy claro, y se lleva diciendo suficiente tiempo como para que haya ido calando. Supongo que hay algún tipo, o sea, fuertes intereses económicos, geopolíticos y demás que van en contra de eso, pero es que hacia donde nos dirigimos es de una gravedad económica, geopolítica de tal magnitud que yo creo que eso debería cambiar ya. Hablamos de esto y tal vez la sociedad no sea consciente de la relación de causalidad que sí existe en el cambio climático, porque, claro, hemos visto imágenes de Chernóbil, volviendo al tema, en el que la explosión de un reactor origina graves quemaduras en los bomberos que van a inmediatamente atender. Y, sin embargo, con el cambio climático no relacionamos los grandes incendios o las tremendas riadas que ocurren en nuestros propios pueblos con esa actitud. Falta que salte ese chip en todas nuestras cabezas para advertir el peligro. Sí, yo creo que es una cosa que ocurre en muchos aspectos, ¿no? de nuestra vida. Hay hechos muy espectaculares, una explosión nuclear o no nuclear, lo que sea, que genera muertos directos, yo estoy aquí en Asturias, la cantidad de muertos que ha habido por la quema de carbón. Es decir, aquí al lado teníamos un hospital que era un hospital de silicosis, es decir, de gente que tenía una enfermedad respiratoria gravísima, moría por inhalación de carbón, de quema de carbón. Claro, eso es gente que va muriendo, pues muere uno hoy, dos pasado mañana, uno. Son unas muertes difusas, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Asociando este tipo de energía nuclear frente a la quema de combustibles fósiles. La energía nuclear es un accidente de avión. Cuando hay accidente de avión grave, mueren 200 personas de golpe. Y es muy espectacular y todo el mundo tiene miedo a volar en avión. Con los coches están muriendo centenares de personas, incluso miles de personas todos los años, y al día siguiente tú coges el coche y te vas a tu centro de trabajo sin problemas, ¿no? El volumen de muertes es mucho mayor, pero el impacto que genera es menor. Entonces, eso yo creo que sí que ocurre con la quema de carbono. Son muertes mucho más difusas, ¿no? Con una relación quizá menos directa o menos evidente para la sociedad, pero están ahí, se sabe que están ahí. Quiero decir, ya no es una... Se sabe que están ahí hace casi 100 años.
pero seguimos arrastrando la misma historia. Y tú, que has estudiado la vida en todos sus sentidos, cuando nos dirigimos o cuando hablamos de que podemos destruir el planeta Tierra por culpa de la actividad humana, siempre lo hacemos desde nuestro punto de vista, porque tal vez la naturaleza sí sea capaz de sobrevivir incluso a los humanos. Perfectamente. O sea, nosotros nos iremos, yo siempre digo, nosotros nos iremos de aquí, pero el planeta seguirá funcionando de una manera o de otra, ¿no? Y, por ejemplo, Chernóbil es un ejemplo bien claro. A pesar de la contaminación que hay en algunas zonas, a pesar de todo lo que quieras, 350.000 personas se fueron de allí y ahora lo que hay son osos, la mayor población de lobos, 1000 especies amenazadas, aves, por todos los lados. La naturaleza sigue, eso es evidente. El bosque avanza, eso, vamos, no hay duda del impacto que generamos sobre la naturaleza y lo que ocurre cuando nos vamos de cualquier sitio. La naturaleza sigue, evidentemente. En esta relación de entrevistas que hacemos con investigadores de las universidades que pertenecen al G9 y que hablamos con personas que dedicáis parte de vuestro tiempo a divulgar esta cultura científica que debemos tener todos para que luego además influya en nuestros actos individuales y colectivos, seguimos pensando que a la sociedad en general le falta parte de esa cultura científica que es básica para que nos influya realmente, para que la ciencia tenga esa influencia que debería tener. Sí le falta, pero creo que todavía es más grave, le falta a nuestros dirigentes. Le falta a la gente que toma decisiones. Que es un reflejo de que le falta a la sociedad en general, ¿no? Pero duele ver cómo desde muchos estamentos, digamos, políticos, administrativos, se toman decisiones sin ese mínimo de rigor o de base científica cuando existe, ¿no? Tenemos aquí 1000 ejemplos en esta región, 1000 actividades que se hacen, que se sabe que no pueden hacerse así, que van en contra de 1000 efectos. O sea, carreras de alta montaña por una zona donde habitan los osos, como una que va a haber este fin de semana, introducciones de especies que no hay que introducir, todo eso se sabe y se siguen haciendo. En parte es por desconocimiento, en parte es bueno, el mundo político funciona como funciona, pero por eso hay que seguir insistiendo, claro. Hay que seguir, bueno, ir ahí con el pico poco a poco a ver si algo cambia, ¿no? Cuesta mucho, pero también se han hecho, vamos a ver, también hay que mirarlo desde el punto de vista positivo. También creo que se ha avanzado en los últimos 20 años de una manera muy importante, ¿no? Ahora existe un desprecio hacia la ciencia o hacia los técnicos de índole, digamos, ideológica, pero es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que sí que la sociedad en general, salvo esos extremos quizá, sí que valoran la ciencia y sí que van entendiendo un poco mejor cómo funciona. Creo que también la pandemia que igual nos ha ayudado un poco a que eso cale mejor, ¿no? Se han hecho avances, queda muchísimo, pero se han hecho avances también. Y cuando un día concreto, como es la Noche de los Investigadores, que se promueve desde instituciones europeas, se pide a todos los investigadores, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, que salgan a la calle para contar lo que están haciendo, habrá que insistir en esa idea porque efectivamente la ciencia trabaja para la sociedad, no es un reducto en el que estéis encerrados y que os preocupéis únicamente de vuestra investigación, sino que esto va mucho más allá. Yo eso lo digo siempre, o sea, la Noche de los Investigadores es uno de esos ejemplos fantásticos de conectar a gente que hace investigación con la sociedad cara a cara, ¿no? Porque te vienen familias, te viene gente, les explica sus cosas, ¿no? Y una cosa que yo siempre digo también es que los que trabajamos desde organismos públicos, universidades, centros de investigación, yo creo que tenemos, gente que trabajamos desde universidades, tenemos 3 responsabilidades. Hasta ahora parece que teníamos una y media. Una que es la enseñanza. Esa parece que todo el mundo la tiene clara, ¿no? Damos clases en la universidad. La investigación, clara, no todo el mundo hace mucha, pero eso, y el tercer pilar es la transferencia. La transferencia, que muchas veces se ha entendido, creación de patentes, proyectos a medias con una empresa, no, transferencia social de conocimiento. Y son 3 pilares ineludibles, son 3 cosas en las que hay que trabajar. También se nos tienen que valorar, que esta última transferencia hasta hace mediodía no se valoraba. Pero son tres cosas a las que nos tenemos que dedicar. Tenemos que dar clases, enseñanza, tenemos que hacer nuestra investigación,
mayor, menor, más intensa, más exitosa, lo que sea, y tenemos que comunicar a la sociedad que nos paga los sueldos, la sociedad que nos paga los proyectos de investigación, que somos un organismo público, somos servidores públicos y tenemos que dar servicio público en esos 3 campos. Eso para mí, es decir, no hay discusión. Pues Germán, buen mensaje para terminar esta entrevista. Imagino que ya estarás deseando que acabe esta situación pandémica y puedas volver a tu hotel en Pripyat, allí cerca de Chernóbil, ¿no? Que no debe ser muchos los que hacéis ese tipo de reservas en hoteles. Bueno, lo que decía, Chernóbil ahora mismo es un sitio, era antes de la pandemia, un sitio muy popular de turismo. Entonces, a veces teníamos incluso problemas para reservar en esos hostales por cuestión de turistas que llegaban. Pero sí, a ver si esta primavera, ya después de 2 años sin ir por allí, podemos volver y podemos seguir con los proyectos que tenemos allí en la zona. Pues Germán, muchísimas gracias por estar Nada, con nosotros. encantado. Saludo.